Nadie leyó sobre las 12 columnas. Ok. eh, el diseño a través de 12 columnas no es algo que se originó exclusivamente en la web. Realmente eso fue un esquema, una forma de trabajar que se inventó para poder facilitar el diseño de elementos impresos. Los periódicos, para agilizar sus procesos, manejaban una página completa y decían que la página iba a tener un espacio de 12 columnas y esas 12 columnas les permitían configurar la estructura de la página y aprovechar al máximo el espacio disponible. Y de forma ya implícita quedaba la organización de todos esos elementos de forma, por así decirlo, alineada, simétrica. Entonces es agradable a la vista. Al principio de este siglo, la tendencia, digamos, 2098 al 2007, se implementó el diseño de 12 columnas, pero basado en un ancho fijo. Antes se usaba 960 píxeles o 900 píxeles. Ese era el tamaño. ¿Por qué? Porque en ese entonces la mayoría de las formas en las que se navegaba era por computadora y los monitores de ese entonces eran o 3 cuartos o un wide, pero bien de baja resolución, que tenían anchos entre 1024 y 1300 píxeles. Entonces, un espacio de 900 daba suficiente tamaño o espacio para trabajar y dejar un margen bastante prudencial. En adelante, esa columna, ese esquema de 12 columnas se fue refinando y al día de hoy, después del 2007, empezó un tema llamado Responsive Design. ¿Qué era Responsive Design? Responsive Design es de que se manejaba una sola página, un solo diseño para poder ser visualizado de forma correcta en diferentes tamaños de dispositivos, empezando desde los dispositivos móviles hasta dispositivos de escritorios o elementos ultra grandes como los televisores, que ahora es normal y común ver que uno puede navegar en el televisor. Entonces, con este tema de responsive design, que mañana lo vamos a ver por cierto, y apunten por ahí, necesitan traer una hoja en blanco. Vamos a trabajar con lápiz y papel, así que traigan la hoja en blanco, por favor. Entonces, con este tema de responsive design, resulta de que manejar la estructuración del contenido a partir de un framework de 12 columnas era extremadamente sencillo y eso permitía que se pudiera desarrollar elementos bastante rápido. Diga, Luis. Si alguno de los compañeros le puede compartir, por favor, ahí por el chat. Listo. Ok, entonces, el, con el tema de responsive design empezaron a aparecer elementos o formas de trabajar ya predefinidas, patrones. Y uno de los patrones exitosos o de los elementos más exitosos que ha tenido es la incorporación de esquemas de diseño para dispositivos móviles. Y hay dos impulsores en eso. Tenemos Apple con su estilo o su User Experience Design System, que era específicamente para diseñar aplicaciones nativas en el dispositivo móvil. Y después Google, en su contraparte, con Android, lanza su Material Design. Ambos lanzan varios componentes que hasta el día de hoy siguen siendo utilizados y tienen el mismo nombre, la misma estructuración y son experiencias de usuario bastante cómodas. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a armar nuestra grilla de 12 columnas, la básica, la estándar. Ya mañana, cuando ya entremos al tema de Responsive Design y Mobile First, que son los dos términos que tenemos que ver mañana, vamos a adecuar esa grilla de 12 columnas para que sea responsiva también. Y vamos a aprovechar el tema de cascada para poder realizar eso. Pero por los momentos vamos a diseñar
o hacer nuestra grilla de 12 columnas de forma sencilla. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, como dicen por ahí. Uno, bueno, ¿cómo se llamaba? Manny. Ya me olvidó el nombre del pichinguito ese. Entonces, vamos a venir y vamos a usar. Aquí tenemos un picture, control. Tenemos la lista ordenada. No, pero este no. Ok, vamos a definir aquí elementos básicos. Vamos a hacer otro esquema. Vamos a usar un section y vamos a poner columnas básicas, elementos básicos que nos van a servir. Cuando estamos hablando de grillas es como una tabla también. Entonces yo tengo que definir las líneas y dentro de las líneas las columnas que yo voy a usar. Entonces vamos a trabajar con unos div. Vamos a ponerle class row. A la sección le vamos a poner class grid. Y lo que queremos aquí es definir algunas secciones. Le vamos a poner col 1 para mostrarlos. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos definiendo el esquema para trabajar con grillas. Vamos a crear en CSS un esquema de grillas para poderlo incorporar. Ahorita son 12 columnas, 12 celdas que estoy poniendo con 12 columnas. Ese va a ser un selector, eso es un contenedor para que internamente todos esos que estén como row y como calls van a tener su propio estilo, poder definir que iba a ser el estilo, más que todo de control. Ok, entonces aquí vamos a cambiar y vamos a poner de 2. Serían 6 de estos, 2, 3, 4, 5, 6. Luego a este me faltó el class row. Y lo vamos a dejar aquí con 3, solamente son 4. Ok, ahí lo vamos a dejar. Entonces lo que estoy definiendo es para que se puedan observar las columnas como tal. Si vemos ahorita el contenido de todo esto, va a ser algo totalmente espantoso. Voy a tener un montón de unos, de 2, de 3 y de 4. ¿Ok? Y así vamos a ir viendo el progreso de lo que vamos a ir haciendo. En este caso, como no en todas las páginas voy a usar la grilla, lo voy a crear como un CSS aparte. Lo voy a llamar grid.css. Y vamos a incorporar el grid en esta página. ¿Ok? Eso más que todo para poder separar un poquito. Realmente no es lo más adecuado porque estoy haciendo dos peticiones al servidor, eso no es óptimo, debería ser solo uno. Pero en este caso es válido porque no lo estoy usando en todas las páginas, solo lo voy a usar en algunas. Entonces ahí sí vale la pena tenerlo como una segunda petición. Entonces primero vamos a definir nuestra clase grid. Luego tenemos dentro de grid la clase row. Y dentro de el row vamos a tener col 1. Perdón, aquí me faltó el punto. Y ahí va a tener todos sus valores correspondientes. Uno, el grid, en este caso voy a utilizar un esquema algo flexible. Antes se utilizaban bloques y se utilizaban position left y usaban width. Muy complicado hacerlo de esa forma. En este caso lo vamos a hacer de forma sencilla y le vamos a poner que va a ser un display flex.
Vamos a decirle que el flex direction de la grilla, como lo primero que viene son las líneas, una arriba de abajo, el esquema que va a tener es de columna. ¿Se acuerdan que ya les expliqué? El eje principal, en este caso lo estoy estableciendo que va a ser las columnas. Y creo que eso es todo lo que ocupamos ahí. Sí, eso es todo. El flex direction es para definir cuál va a ser el eje principal y cuál va a ser el eje secundario. El eje principal, en este caso, de forma predeterminada, es la línea, es un eje horizontal. Y ahorita con Flex Direction Column estamos diciendo de que el eje vertical va a ser el principal, no el horizontal. Ok, el grid row en este caso también ocupamos que los elementos internos se organicen de forma flexible. Entonces también le vamos a poner un display flex. Pero en este caso sí le voy a decir que se va a estirar y que va a tener el 100% de la... Uno que se estire al 100% y que no se encoja. O sea, el row necesito que esté completo. Ahora, en este punto las celdas sí se tienen que organizar en el eje horizontal. Entonces aquí vamos a cambiarle el flex direction a row. Aunque de forma predeterminada ya está, aquí lo vamos a declarar para cuestiones académicas. ¿Listo? Ok, entonces, aquí viene lo interesante. Aquí es donde yo voy a empezar a definir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Estas van a ser mis 12 columnas y la definición de cada una de las columnas. Y lo estamos haciendo a través de clases, que eso es lo más importante, porque las clases entonces después en el HTML yo puedo ir experimentando y decirle, no, este va a tener el ancho de una columna, este va a tener el ancho de dos columnas, este va a tener el ancho de tres columnas. ¿Ok? Lo que definimos con esta clase es el espacio que va a ocupar de esas 12 columnas. ¿Queda claro? Entonces, para hacer eso, yo voy a definir que va a tener un flex. No le voy a permitir estirarse, no le voy a permitir escogerse y el tamaño, el basis del flex le dice el tamaño del espacio disponible, cuánto va a tener. Entonces, en este caso, de forma sencilla, nosotros vamos a usar una función que existe para CSS llamado calc. El calc simplemente es una forma para poder realizar ciertas operaciones aritméticas en memoria en el browser. Es una de las cosas más fabulosas que ha incorporado CSS. Entonces, en este caso, el flex completo es el 100%. ¿Ok? Pero como estoy hablando de 12 columnas, lo voy a dividir entre 12. El primer cero determina si se estira o no. 1 significa que se estira el espacio disponible. ¿De acuerdo? El segundo es si se le permite encoger o no. 1 significa que sí se le permite escoger el tamaño al contenido. El primero, si se le permite estirarse el tamaño automáticamente de forma flexible, que lo haga la computadora, no nosotros. En este caso nosotros le estamos quitando. Yo necesito que esta columna en sí tenga exactamente el tamaño establecido en su base. Y su base va a ser el tamaño del 100% dividido entre 12. ¿Listo? ¿Ok? Y esta es la única regla que ocupamos aquí. Voy a copiarlo. Porque en el segundo, ¿qué debo de hacer? Si quiero para dos columnas, ¿por cuánto lo multiplico? Por 2. Simple, ¿no? Vamos a ver si le cacharon. ¿Cuál sería el de la columna 3? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar?
No me están prestando atención. Están fuera. Vamos a poner una pruebita. Aquí, ¿por cuánto sería? ¿Sí? Así consecutivamente. Lo hago por estética. Es una muy buena práctica siempre dejar un buen código organizado. Después en Portales Web 2 vamos a ver un proceso llamado minificación. En ese proceso, todos esos espacios innecesarios los, eh, los elimina automáticamente ese compilador de forma automática. Me quita los retornos de carro, los tabuladores no necesarios, los espacios no significativos no necesarios. En este caso, lo que están entre los corchetes los va a eliminar para optimizar el código CSS. Pero en este caso, uno, se mira bonito. Dos, es más fácil ordenarlo y más fácil de entender lo que está sucediendo cuando está organizado el código. Entonces es una buena costumbre siempre organizar bien el código. Listo. Y ahí tenemos nuestro framework de 12 columnas. ¿Cuál es el principio de las 12 columnas? Que todos los contenidos o todos los espacios en una fila deben cubrir las 12 columnas. Vamos a ver si con esto vemos algún cambio. Pueden observar. Todos los que son 12, si se fijan, vamos a hacer algo para que se mire un poquito más organizado. Vamos a definir grid, row, y aquí vamos a poner un class asterisco igual a call guión. Este es un selector especial. Este selector, así, class asterisco igual call entre los corchetes, me indican lo siguiente: cualquier elemento HTML cuyo atributo class tenga el contenido, el asterisco igual quiere decir contenga el contenido call guión. Eso es lo que va a buscar. Si ustedes ponen encima, ahí le va a decir busca grid, busca grow y busca el elemento donde el class contenga la palabra call en medio de su valor. ¿Capicho? Entonces así ya no me importa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simplemente con que empiece call guión o con que tenga esa clase metido en la lista de clases, me va a aplicar esta regla. Y esta regla vamos a ponerle un border, un pixel solid. Y vamos a ponerle un color negro para poderlo ver. También aquí le podemos poner un padding arriba de 0.5 rem y a los lados, no mucho, 0.25 y a los lados 0.5 rem. Ok, entonces ahí ya lo podemos observar. ¿Y qué observan? Todos los divs establecen según su tamaño de columna. Le puse columna 1, 1. La segunda línea tiene 12 columnas, ¿sí? Porque son 6 celdas, cada celda el tamaño de 2 columnas. ¿Ok? El último, columnas de 4, 4, 4 y 4. Entonces ahí es donde yo puedo armar bonitos layouts, bonitas formas de establecer. Por ejemplo, en este caso quiero poner, digamos, el título o, por así decirlo, una ficha de algo en donde en un lado tengo la imagen y en el otro lado tengo la mitad cierto contenido y la otra mitad cierto contenido. Vamos a crear uno así. Fíjense que ya no voy a tocar el CSS, sino que simplemente voy a venirme donde están mis columnas, aquí. Voy a crear otra grilla.
Vamos a poner un div row y dentro voy a tener dos columnas. El primero lo voy a poner que tiene 4, que tome un tercio de la pantalla. Y el otro, para llegar a 12, ¿cuánto tengo que tener el otro? ¿Col qué? 1, col 2, col 3, col 4. A 2. ¿Cuánto ocupo para llegar a 12? 8, gracias. Ok. Entonces en este vamos a poner una imagen. Aquí le vamos a usar uno llamado placehold.co pleca y vamos a definir uno que tenga 180 píxeles por 300 píxeles. Vamos a ponerle profile picture. Y dentro de la grilla, yo quiero definir, por así decirlo, 3 líneas con valores distintos. Entonces yo le digo, ok, vamos a poner un div class, otra vez un row. Interesante. Puedo tener anidado, o sea de que en esta columna de 8 yo puedo tener otra grilla anidada de 12 columnas. Entonces le voy a decir, ok, vamos a poner div class col 6 y otro de col 6 y dentro digamos que queremos poner un párrafo aquí. Lorem. Y en la siguiente columna quiero tener 3 espacios, 3 rows. 1, 2, 3. Aquí vamos a tener otra grilla de 12. Y en este caso vamos a ponerle ABC, ABCD, solo para mostrarles lo que se puede hacer. ABCD. Entonces prácticamente estoy teniendo una grilla que me separa en dos secciones. Dentro de una sección otra grilla que me separa también en dos secciones. En una sección tengo un párrafo y en la otra sección tengo otra grilla que tiene 3 líneas con una celda cada uno que abarca el 100% de ese espacio. Vamos a ver qué tal me salió. Miren. Fabuloso. ¿Preguntas? Este y este. Porque definí un row. Dentro de ese row tengo otra vez las 12 columnas. Entonces 6 y 6 son estos dos. Y este, que realmente tiene como el espacio de 4, realmente son celdas de 12. Porque tengo 3 rows y cada row una con 12, 12 y 12. El límite más que todo es la cantidad de memoria que se pueda trabajar internamente. En este caso, así como lo tenemos configurado, no habría un límite porque la mayor parte de los navegadores ahora utilizan
bastante memoria. Y para eso no ocupa mucha memoria. Entonces, lo recomendable es que sean menores a 256 niveles. Ya después de 256 niveles ya empieza a activar el GPU de la máquina si lo tiene. Y mucho nodo interno realmente no es tan adecuado. Ahorita lo estamos usando para trabajar y que sea algo que se vea la complejidad y la facilidad que me permite organizar nuestro texto o nuestros elementos, un código de estos, un framework. Así yo puedo experimentar y decirle, no, si se fijan la imagen es muy delgada, no necesito las 4 columnas. Puedo decirle de que en vez de utilizar 4, utilice solamente 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Ah, ok, cambiemos. En vez de usar 4, que aquí tengo 4, voy a usar 3 y voy a complementarlo con 9, más espacio para el contenido. Ya me lo organiza. Ahora puedo establecer ciertas variaciones muy interesantes y afectar varios elementos. ¿Ok? Los 3 elementos son de tipo flex, son flexibles. Entonces, el contenedor, que es el que estableció el flex como tal, y el row, yo puedo definirle propiedades con clases utilitarias. Vamos a crear algunas clases utilitarias aquí. Entonces, dentro del grid, yo le digo punto center, que lo centre todo. Entonces aquí, justify content center y align items center. Aquí vamos a ponerle center y solamente. Y aquí entonces solamente le decimos que, y aquí lo vamos a tener que poner en diferentes. Si es el grid, el center y, el eje principal, ¿cuál es? Columnas. Por tanto, si yo quiero que las columnas se centren en el medio, no puedo usar justify content, tengo que usar align items center. Si es center X, uso justify content center. Ahora, si yo le digo que al row como tal, vamos a tener un center y, entonces aquí invertimos los elementos, sería justify content center. ¿Por qué? Porque el row va de forma en el eje horizontal, no en el vertical. Y cambiamos al Y por una X. Y aquí cambiamos align items. Entonces, esto ahorita no me va a hacer ningún efecto. Pero veamos qué sucede si yo le pongo center a la grilla, al row. Vamos a ponerle center. ¿Observaron a dónde se movió el valor de las celdas? ¿Cómo se alinearon? ¿Ok? Ahora veamos este de aquí. Pongámosle a estos de aquí. Bueno, el row sería center X. Perdón, sería aquí. Y en este caso no es ahí. Porque con el row no es align. Porque ya es la celda. Aquí sería self, align self. Y el center Y, justify self, center. Entonces center X, center Y, center X,
Enter Y. Uy, perdón. Es al revés la cosa. No me estaba agarrando esto. Cometí un error acá. Ahí se lo voy a averiguar. Center X, sí. No me lo está agarrando. Diga. Sí, esto quedó grabado. Bueno, les quedo pendiente de esto para manipular cada uno de ellos, pero al final, con las flexibilidades, estos son aditamentos adicionales. Pero la idea y lo principal aquí es de que con esta serie de clases basados en columnas, yo puedo hacer diseños más complejos y más fáciles de manipular. ¿Ok? Y organizar adecuadamente la estructura de una página. Con esto terminamos el día de hoy. Si se desean retirar, lo hacen escribiendo su número de cuenta al revés en el chat. Y recuerden, mañana ocupo que traigan un papel blanco y lápiz. Lo vamos a estar ocupando. Que tengan una buena noche.